Ahora sí. Entonces, un cambiecito de variable pequeñito, un cambiecito de variable pequeñito es cuando quiero llevar el problema al origen. Explíquelo de nuevo. Ya, no. Ahí va a querer explicar. Si yo quiero llevar el problema al origen, ¿por qué al origen? Porque en el origen los cálculos son más sencillos, ¿no? Y a lo mejor el problema se simplifica mucho más. Hago el siguiente cambio. U igual a x menos x0. Y el b igual a y menos y0. O sea, resto. S con S, con S y S con S. Hago la recta y ese va a ser mi nueva variable. De aquí el x vale u más x0. X0 siempre es un número, así que eso va a ser un número no. Y el y va a ser b más y0. ¿Cuál es la gracia? Es que si el x y el x y el y tienden a x0 y 0, el u y el b tienden a 0,0. Porque si hago la recta da 0. Entonces, tomé el problema y lo trasladé al origen. Lo moví nomás. Entonces, eso hace que el problema, los cálculos sean un poquito más sencillos muchas veces. Aquí hay que hacer el cambio. El x ahora vale u más x0 y el y vale b más y0. Entonces ahora tengo un problema en otro punto por allá lejos, yo ahora lo traje al origen. ¿Por qué estoy haciendo esto, chiquillos? Porque en la guía de límite aparece, por ejemplo, el ejercicio F. Ya ahí no va al 0, 0. Y sí da 0 arriba y 0 abajo. Entonces, una cosa que puede hacer uno para llevar los ejercicios conocidos es llevarlo al 0, 0 y analizarlo en 0, 0 y ver si existe o no existe. Profe, y eso es recomendable cuando no se puede hacer como un cambio de variable rápido, ¿o no? Claro, por ejemplo, ahí en el F no puedo hacer un cambio de variable tan rápido como decís tú. No es tan obvio. No está a la vista, claro, algo así. Eso. Profe, Dígame. de esos ejercicios que están ahí, ¿el D cómo sería? El D. Ah, ya, eso para allá vamos ahora. Ah, ya. Pero le quería decir eso de cambiar el problema al 0, 0, porque esos límites los podemos hacer en 0, 0 y salen más sencillos. Por interno me preguntan si se puede hacer por trayectoria. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Trayectoria. Pero ¿para qué sirven las trayectorias? Ahora me devuelvo a la pantallita. Lo vamos a usar. Lo voy a dejar pendiente ahí porque lo vamos a usar al tiro. Entonces dejémoslo guardado ahí por mientras. Trayectorias. Ahora, ¿qué significa hacer estas cuestiones por trayectoria? Y volvamos a álgebra. De mentiritas, sí, pues no vamos a volver. Eso es todo lo que tengo en álgebra. Tengo la recta real y tengo un número. Entonces, cuando quiero tomar límite, si tengo ese cordel, ¿de qué forma me puedo acercar ese nudo por el cordel? Solamente caminando por ese lado y caminando por ese lado. Esos son los que se llaman límites laterales, por la derecha y por la izquierda. ¿Y cuál era así como el gran resultado de esta cuestión? ¿Cómo era? Los leo, los escucho. Como el gran resultado, profe. ¿Cuál era el gran resultado de los límites laterales? Que podíamos ver si el límite existía o no, si no me acuerdo. ¿Cuándo? Cuando los límites eran todos iguales.
cuando por la izquierda y por la derecha llegaban a lo mismo, si no me equivoco. Eso, ahí, por ahí andamos más o menos cerca ahí, juntos hacemos el es- resultado. Porque si tendría por la izquierda y por la derecha y Eso. llegaban a números distintos, no funcionaba. No existía, exactamente. Entonces, aquí en una variable, si los límites laterales eran iguales, entonces el límite existía. Y valía lo que valía los límites laterales. Entonces ahí era fácil, porque límites laterales habían dos nomás. Uno por la derecha y el otro por la izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos ese cordel y la única forma de acercarnos por ese cordel es por un lado o por el otro. Se acabó. No hay más. Esto es en R. Pero ¿qué pasa en R2? Hay Si infinitos tengo cordeles. un punto botado en el piso, ¿de cuántas formas me puedo acercar a ese punto? ¿Infinitas? De infinitas formas. Me puedo acercar por allá, por arriba, por acá. Y no de forma recta, pues, puede ser de forma curva también. Y con cualquier curva me puedo acercar. Y llego al mismo punto. Entonces tengo una infinidad de formas de acercarme a ese punto. No es tan barato como en álgebra, que no tenía o el límite lateral derecho o el límite lateral izquierdo. Analizar esos dos límites y si eran iguales, se acaba el problema. Aquí no. Aquí, ¿cuántos límites tendría que calcular? Cero, cero, cero. Infinito. Infinito. Tendría que calcular infinitos límites y no me alcanza el tiempo para hacer tantas veces. Entonces, ¿cuál es el resultado? Si el límite existe, entonces los límites por trayectorias distintas, las trayectorias son distintas, son iguales. ¿Quiénes son iguales? Los límites. Los límites por trayectorias distintas son iguales. Para traerle malos recuerdos. Aquí equivale esa mugre. No Q, entonces no P, ¿o no? Espectacular. No Q, entonces no P. Ya, ¿qué escribo entonces ahora? Esto es equivalente con decir qué cosa. Que esa es la gracia. Si los límites por trayectoria son distintos. Si los límites por trayectorias distintas Son distintos. son distintos, Entonces, Entonces, el límite no el existe. límite entonces el límite no existe. ¿Claro o no claro? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para ver que un límite no existe. vamos a elegir trayectorias y si al menos una es distinta, entonces el límite no existe. No al menos una. 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 No, pues menos. ¿Cómo? ¿Cómo puede ¿Cómo, ser? profe? Menos una. Ah, No puedo decir que Ah, claro, una tiene es que ser dos. distinta. Po. Si una no va a ser distinta de una. Sí, pues, tengo que probar más de una. Si al menos dos son distintas, entonces el límite no existe. claro. Oh, Sí, pues no puedo tener una distinta de ella misma. no había cachado. Entonces, por lo menos tengo que hacer dos para poderlas comparar entre sí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, pues, chicos. Y vamos a hacer las trayectorias más usuales.
Ahora, si todas las trayectorias que yo me doy son iguales, ¿qué puedo concluir? Si todas las trayectorias son Si iguales, todas las trayectorias que yo calculo son iguales, ¿qué puedo concluir? Que el límite existe. ¿O no? No sé, ¿no? no, pues, porque si no tendría que calcular, volvemos a lo de adelante, ¿no? Eso. Que tendría Entonces, que calcular tengo que calcular la infinitas. infinita, pues no voy a hacerlas todas. Son infinitas cosas que tengo que hacer, pues. Entonces, no basta con calcularlas todas las que yo quiero. Entonces, si todas me dan lo mismo, ¿qué puedo concluir? Que no existe. Nada. No puedo concluir nada. Si todas las trayectorias que yo hago me dan iguales, entonces, nada. No puedo hacer nada. Porque puede que no haya hecho alguna que sí de distinto. Pero ¿para qué sirve esta cuestión? Si yo me doy dos distintas y los resultados son distintos, entonces al tiro el límite no existe. Si yo me doy dos distintas y dan iguales, no puedo decir nada. Este es el que vamos a hacer. Esto, Esto es como direccional nomás, profe. Solo puedo probar que no existe. claro. La flecha va para un puro lado. Claro. Entonces, para que no se confundan cuando hagan estos ejercicios con trayectorias, las trayectorias sirven para mostrar que los límites no existen. Nada más que para eso. No puedo demostrar que un límite existe usando trayectorias. ¿Estamos? Eso para que quede claro al principio. Y ya, pues, ¿cuáles son las más usuales? Las trayectorias más usuales. Pueden haber más, pero voy a anunciar aquí las que uno usa. De repente uno se pone más exótico y busca una trayectoria que haga no sé qué cosa. Ya, igual sirve. Pero uno prueba con estas primero. Rectas verticales que pasan por el punto. ¿Cuáles son esas? Las rectas verticales que pasan por el punto. ¿Cuál es la ecuación de una recta vertical? X igual a algo. X igual a X algo. igual a 0. En este caso, X igual ¿cuánto? X sub 0. X sub 0. Y las rectas horizontales que pasan por el mismo punto. ¿Cuáles son esas? Igual a I sub 0. Y igual a I sub 0. Rectas o oblicuas que pasan por el punto. ¿Cuáles son las rectas que pasan por ese punto? Oblicuas quiere decir que la pendiente de esta cuestión no es cero. O sea, no son horizontales, verticales menos. La vertical no tiene pendiente. Volvimos a Tiene geometría. que ser igual a I igual a MX más N. Ya, pero ¿cómo uso el punto? Ah, a I menos I sub 0 igual a M X menos X sub 0 más N. Ahí nomás, te pasaste. Ahí no.
Ya. El n sale de hacer las multiplicaciones con los números. Y el m lo consideramos distinto de 0 para que no sea horizontal. Y parábolas, con vértice, el punto, a lo mejor lo voy a poner así con... No que pasan por el punto, sino que tienen vértice en ese punto. Son más específicas todavía. Porque las parábolas que pasan por el punto x0 y 0 son distintas a las que tienen el vértice en x0 y 0. Estoy pensando que el punto está ahí y esa tiene vértice ahí, pero puede ser así, po. Puede pasar por ese punto. Entonces vamos a considerar solamente las que tengan vértice en ese punto, no las que pasan. ¿Estamos? ¿Cuáles serían esas parábolas? Ahí HK sería X0 y 0, ¿no? Ya, entonces, ¿qué escribo? No me acuerdo. Achicar, No, achicar nomás, yo sé. me acuerdo de HK, que es el vértice, pero H y K se supone que tiene que ser el centro. Entonces, la ecuación era cuando... El centro de la parábola. sí, ahí está. era Bien. x menos h cuadrado igual a 4p por i menos k, o i menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Ya, pero no es centro. Es vértice. O sea, vértice, eso. Ya, y el 4P, esa cuestión es información inútil ahora. Porque el 4P era la distancia de la directriz, del foco, de la cuestión, ya esa cuestión no nos interesa. Entonces aquí pongámosle un A, y aquí pongámosle I menos I0. El A es lo que hace el 4P, o 4P dividido por 1, o lo que sea, o 1 dividido por 4P. Estas son las que son paralelas al eje I. O sea, son así o así. Y hay otras, las que son paralelas al eje X. O sea, están ahí en el mismo vértice, pero son así o así. ¿Cuál es la salvedad que hay que poner aquí para que sean parábolas de verdad? Que el A no es 0. Porque si es 0, vuelven a ser rectas horizontales que pasan por el punto. Así que con esas 5 trayectorias estamos. Puede que aparezcan más en el camino, pero eso va a depender ya después del ojo clínico que tengan ustedes. Pero por lo menos son estas. Entonces hagamos un ejemplo de la guía. El más fácil. Si quieren, hacemos el que iba al 1-2, para usar las dos cosas que hicimos recién. No, al 2-1-2, al 2-3, el F. Ya hicimos un ejercicio que hace las dos cosas que acabamos de hacer. Llevar el problema al origen y después hacer la trayectoria. ¿Por qué? Porque las trayectorias van a ser más simples. Hagamos el problema compuesto. Ya, ¿cuál es el cambio para llevarlo al 2-3? Perdón, para llevarlo al 0-0, no al 2-3, al 0-0. ¿Cómo era? Era X menos 2. U igual a... Igual a X menos 2. Eso. Y B igual a... B igual a Y menos 3. Y menos 3. Y la gracia era que si el X y el Y tienden a 2,3, el U y el B tienden a 0,0.
Entonces el problema en el 0,0 siempre es más fácil de abordar. Podemos hacer, ya sabemos la cuestión de los grados, eh, sabemos hacer teorema del sándwich, entonces ahí es un poquito más sencillo. Por eso uno siempre lleva los ejercicios al 0,0. Aquí el x vale u más 2 y el y vale b más 3. Entonces, haciendo ese cambio, me queda el límite cuando el u, b tiende a 0,0. Y arriba me queda x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado, u más 2 al cuadrado, más y cuadrado, b más 3 al cuadrado, menos 13, dividido en x más y, x u más 2, más b más 3, menos 5. Ahí el 2, el 3 y el 5, 8. Límite, lo voy a escribir de nuevo para hacer los cálculos. U cuadrado más 4u más 4 más b cuadrado más 6b más 9 menos 13. Y aquí se fueron los números, u más b. Y aquí justo, y me quedó u, b tiende a 0,0, u cuadrado más b cuadrado, lo voy a ordenar así, para que no caigan en tentación. Entonces, cuando ven el u cuadrado más el b cuadrado, se van pero de cabeza porque tiende a 0,0. ¿Qué harían? Factorizar. Más. ¿Qué pasa si el u cuadrado más b cuadrado? O sea, ¿qué pasa si el u y el b tienden a 0? Y aparece un u cuadrado más b cuadrado. ¿Qué se les viene a la cabeza hacer? ¿Polares? ¿Coordenadas Polares. polares? Coordenadas polares. Entonces uno dice, la hice con coordenadas polares. El problema es que no resulta. ¿Por qué no resulta? ¿Por el grado o no? El grado de arriba es más grande que el de abajo, así que debería funcionar. Por el cambio de variable. Más que el cambio de variable, porque el límite es el mismo, lo que pasa es que lo movimos, ¿no? Cuando inventábamos ejercicios nosotros así, le poníamos número y todo. El de ¿Cómo era el abajo polinomio tenía de que abajo? tener exponente par. Que el ¿Cómo de era? abajo tenía que tener exponente par. Eso, el de abajo tenía que tener exponente par. Y ahí falla aquí abajo. ¿Por qué tenía que tener exponente par? Para que se fuera realmente a cero. Aquí puede irse cualquier cosa. Que tienda a 0,0, nos podemos acercar por cualquier recta. ¿Qué pasa por el origen? Y el u más b puede ser cualquier cosa, puede ser 1 menos 1, 2 menos 2, 3 o menos 3, puede ser cualquier recta que pasa por el origen. X cuadrado más y cuadrado igual 0, había una única opción. ¿Cuál era la única opción para que x cuadrado más y cuadrado fuera 0? ¿Ambas sean cero? Ambos sean Pasa cero. en 0. O sea, era el mismo origen. No había más opciones. Aquí estamos fritos. Aquí puede ser cualquier cosa. Entonces, chiquillos, aquí fallan un montón de cosas que habíamos hecho antes. Los exponentes de abajo no son pares. A pesar de que el grado de arriba es, es mayor que el grado de abajo, pero aparecen estas cosas. Estas cosas antes no aparecían. Esas sumas de cosas antes no aparecían. Aparecían productos. ¿Ve que lo separamos el producto arriba cuando lo hacíamos antes? Veamos. Vamos a trayectoria. Después con los ejercicios uno se da cuenta por qué no existen estas cuestiones al ojo.
¿Cuáles son las trayectorias que vamos a hacer? Tiende a 0, 0. ¿Qué trayectorias deberíamos usar? La primera. Subo. Rectas verticales y horizontales. Ya, entonces, ¿qué anoto? U igual a 0. U igual 0. Eso es una horizontal. El U vale 0. Entonces lo que voy a anotar, el U ya vale 0. El U es 0. El B, el que no sé cuánto vale. El U vale 0, me va a quedar B cuadrado más 6B dividido en B. Factorizo arriba y divido. ¿Qué queda? B más 6. B más 6. Y eso vale 6. 6. Listo. Rectas horizontales. ¿Cuál debería ser la recta horizontal ahora? B igual a 0. B igual a 0. El B vale 0, así que el U es el que varía. Me va a quedar U cuadrado más 4U dividido por U. Factorizo y simplifico. No son iguales. Por lo tanto, ese límite, Profe, dígame. que yo había hecho este ejercicio, pero sin llevar el límite al origen, y me dio lo mismo. Puse que y era igual a 3 y que x tendía a 2, y después que x era igual a 2 y el y tendía a 3, y me dio 4 y 6 también. Claro. Pero está bien. O sea, no es necesario llevarlo al 0,0. No, no es necesario ir al origen. Pues lo que hice yo ahora fue hacer este ejercicio mezclando lo que hicimos al principio con lo que hicimos después, pero no es necesario llevarlo al origen, lo pueden hacer en cualquier parte. Ah, ya. Gracias. Ahora, porque yo sabía que no existía. Ahora, ¿qué pasa si el límite está en otro lado y quiero hacer teorema del sándwich? ¿Qué es más fácil? Ah, claro, tenerlo en el 0. Ahí es más fácil llevarlo al origen. Claro. Entonces, Y por ahí eso muere no... el tiro, profe. ¿Cómo? Ahí 6 y 4 dan distinto y muere el tiro. Claro. Trayectorias distintas, dar límites distintos. Chao, se acabó. Listo, si no es tan terrible. Ahora, chiquillos, les voy a mostrar un grafiquito en GeoGebra nomás para puro hincharlo. Dijimos todas esas curvas que pasaban por algún punto. Supongamos que yo me doy el punto del 0, 0. 0,0. 0,0. Ahí está. Yo me di rectas que pasan por el origen, no sé, pues de la forma y igual a mx. Y igual a m por x. Entonces son rectas que son así, pues. Rectas que pasan por el origen. ¿Qué otra cosa más me di? Parábolas verticales que pasan por el origen. O sea que pueden ser de la forma y igual a por x cuadrado. Entonces son parábolas así, pues. Tienen el vértice en el origen, apuntan para arriba o apuntan para abajo. O pueden ser de la forma x igual a por y. X y cuadrado. Entonces son parábolas de esa forma. Si muevo la, ahí van a cambiar las parábolas de posición y todo eso. Pero hay más, po. ¿Qué curva conocen ustedes que pase por el origen? Seno coseno. Uy, te caíste en una. Esa pasa por el origen.
El coseno no pasa por el origen. Incluso uno podría ponerse más exótico aquí y le pone un B. Nos inventó el B. El A, pongámosle el A que ya está escrito. A por. Entonces, si varío el A, todas esas curvas que le cambio la amplitud también pasan por el origen. Entonces, chiquillos, las curvas que yo di en el listado son las usuales, pero uno puede encontrar más. Hay distintas curvas que pasan por el origen. Para ponernos más pesados todavía. ¿Qué dice? Y igual a logaritmo de 1 menos x. También pasa por el origen. Entonces, a curvas que pasan por el origen hay infinitas. El listado que hice yo, esos son los usuales. Que pasan por bueno, en este caso por el origen. Podemos llevar el problema para otro lado y lo pasamos a otro punto. Pero ¿se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no basta comprobar esas 5. Hay infinitas que pasan por un punto. ¿Profe? Dígame. ¿Siempre tienen que ser funciones? Curvas. Sé Lo que van a pasa ser es que funciones. uno, por ejemplo, hace funciones porque siempre con las funciones puedo despejar una variable en términos de la otra. Para poder reemplazar después en el límite. Por ejemplo, una circunferencia que pasa por el origen. ¿Cuál puede ser una circunferencia que pasa por el origen? X menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 8. 8 parece que funciona. Esa. Esa pasa por el origen. Pero ¿cuál es la dificultad? Que tendría que despejar o la X o la Y en términos de la otra para poder reemplazarla en el límite. Entonces ahí ya es más todavía. Pero ahí hay una trayectoria que también pasa por el origen. No tiene por qué ser funciones. Pero para los cálculos es más difícil de hacer. ¿Claro, chiquillos? ¿O no claro? Lo que hicimos aquí en la pizarrita son las usuales. Pero pueden haber más. Las que hicimos aquí arriba, ese listado, son las usuales nomás. Las que uno usa. Pero pueden haber más. Y les dejo uno pendiente, ya se acabó esta cuestión. Duran tan poco las clases. Ojalá volvamos a presenciar pronto. Por ejemplo, la que me preguntaron hace un ratito. El D lo hacemos después. El D lo hacemos después para explicarlo mejor, para no hacerlo apurado. Estoy cómodo en mi silla, no quiero recibo igual. Yo ahora almuerzo, veo tele y después clase. Este límite para que lo piensen. Yo sé que algunos ya lo saben hacer, pero los que no, lo pensamos. ¿Cuál, profe? Lo copio al tiro. Tarea. Ese. Es para pensarlo nomás, no es nada del otro mundo. Se va al 0, 0. Pero la función es esa que está ahí.
Es una función definida por tramo. Nada del otro mundo. Yo no lo veo. Nada del otro mundo. Pero la trayectoria no es. Ahí. Nada del otro mundo. Pero la trayectoria Ahí sí. no es una de las usuales. ¿Estamos? ¿Clarito? Échenle un ojo a la formativa, chiquillos. Para que cachen más o menos cómo hacer la prueba. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Acotaciones? ¿Sugerencias? Si no están en el grupo, mándenme un correo para hacer el cambio efectivo. Parece que ya me llegaron un par de correos en este rato. Eso pues, chiquillos. No los molesto más. Ya, bro. Profe, Muchas en gracias. en la próxima. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Chao, chiquillos. profe. Chau, Chao, chau. profe, gracias. Que estén. Escucho voces del más allá. Profe, Hasta la sí, próxima. la próxima clase podría explicar esto de nuevo porque no me quedó muy claro todo. Ah, sí, pues si no hay problema. Lo explicamos de nuevo con los ejercicios. Ya, sí, porque Ya, profe. no me entró mucho. Sí, no, dale, no hay problema. ¿Me acordáis? Sí. Gracias, profe. Listo nomás. Chao, chiquillos. Nos vemos, que esté bien, cuídese. Chao, chao, ahora sí igual.